Bueno, muchachos, buenas noches. Estamos aquí para revisar la clase, el ejercicio de presupuesto que habíamos propuesto esta semana. Entonces, en primer lugar, pues abran su hoja de Excel con, con el ejercicio que ya hemos iniciado la semana, la clase anterior. Entonces, pues les recuerdo un poquito. El presupuesto de ventas es igual al precio de ventas a las unidades por el precio de ventas. Luego sigue el presupuesto de producción, presupuesto de materia prima. Habíamos calculado los SID que los daba el ejercicio. Y en la clase anterior habíamos llegado hasta al presupuesto de efectivo, al presupuesto de caja, que también se llama presupuesto de efectivo. Entonces, les recuerdo cómo habíamos visto que a la empresa y cómo a la empresa le han entrado por ventas 910 y en efectivo le quedaban solamente 3.450 solamente por el efecto inflacionario. Recuerden que el efecto inflacionario fue que a los SIF le descontamos la depreciación y en los gastos de administración también descontamos la depreciación. O sea, técnicamente de 910 que le entraron en ventas, 3.450 en efectivo. Ok. Entonces tenemos aquí ya el segundo estado, es el estado de resultados. Entonces el primer saldo que va al estado de resultados son las ventas, que son el resultado que están en el programa 1A, o sea, el presupuesto de ventas. Yo llevo los 910.000 que están en el presupuesto de ventas. Recuerden que siempre hay que pegar las celdas, no se puede digitar. Así tengamos a la vista la cifra. Entonces, la segunda cifra que lleva el presupuesto de ventas se trata del costo de ventas, ¿cierto? Recuerden que el estado de resultados es ventas menos costos de venta. Entonces, costos de venta está en el programa 1H. 1H, entonces estas cifras ya están calculadas. Programa 1H sería 784.300. Entonces voy y pego esa celda. Ahora la utilidad bruta sería la resta de las ventas menos el costo de ventas. Luego sigue los gastos de administración. Entonces, los gastos de administración, ¿qué son? Pues ya estaban arriba presupuestados. Entonces, simplemente hoy traigo el total. Y aquí hay una cosa que se tienen que grabar que es importante, es que los gastos de administración
En el estado de resultados va completo, o sea, los 50. Recuerden que para el flujo de caja, entonces descontamos la depreciación. En el estado de resultados va completa y no hay descuentos. Luego de tener los gastos de administración, entonces obtenemos una utilidad operacional. Entonces, la utilidad operacional es igual a la utilidad bruta menos los gastos de administración. Ahorita, entonces, hacemos el efecto inflacionario, perdón, el efecto de los impuestos, que es coger la utilidad operacional y multiplicarla por el 20%, que es la tasa de impuestos que hemos calculado, ¿cierto? Y finalmente, la utilidad neta es igual a coger la utilidad bruta menos los impuestos y eso me da la utilidad neta. Entonces ya tenemos otra cifra para tener presente en el análisis del presupuesto. Las ventas, el saldo en efectivo que le quedó a la empresa después de la operación y la utilidad neta. Luego sigue el balance. Entonces estamos hablando de que los tres estados financieros que reflejan toda la operación de la empresa son el balance, el estado de resultados y el flujo de caja. Entonces, para poder hacer el balance necesitamos el flujo de caja y necesitamos calcular el estado de resultados. Entonces ya los tenemos, ahorita entramos a aplicar. Entonces, el primer saldo que va en la cuenta de los activos, pues es precisamente el último saldo que nos da en caja, que son estos 3.450. Luego sigue las cuentas por cobrar. Recuerden que las cuentas del activo se colocan por el orden de liquidez. Entonces, la cuenta más líquida pues es la caja. La segunda cuenta más líquida serían las cuentas por cobrar. Con las normas, las NIF, ustedes van a escuchar hablar de NIF, que son las normas internacionales financieras. Se aplica exactamente la liquidez, entonces le permite a usted que si la materia prima o los inventarios de productos terminados son más líquidos que las cuentas por cobrar, entonces irían antes de las cuentas por cobrar. Porque, porque se coloca en estricto orden de liquidez. Estas normas hacen que el análisis financiero ahora sea más difícil, porque a veces me he encontrado con estudiantes y me preguntan, venga, profe, este balance está malo porque el inventario va adelante de las cuentas por cobrar. Entonces hay que analizar si la empresa tiene más liquidez por la salida de los inventarios que la cuenta por cobrar. Es decir, que las cuentas por cobrar se recuperan de manera más lenta. Entonces, el inventario de materia prima está en el programa 3A. El inventario de materia prima está en la cuenta 3A. En el programa 3A, 3A, 3A. Entonces, vamos hasta la cuenta 3A, que está aquí, donde estaban todos los costos unitarios, donde estaba el costo unitario.
Ahí en la parte final está el inventario de materia prima, que son estos 13.000. Entonces, pego esa celda de 13.000 y ya tengo 3 cuentas. En el mismo programa de materia prima está el inventario de producto terminado. Entonces voy y pego la celda de producto terminado, que son 39.600. Ahí están incluidos los dos productos. Ahora no tengo más activos corrientes, o sea, no tengo más activos líquidos, entonces simplemente sumo total activos corrientes 101. Esta es una suma que hago de todo lo que hay, las cuentas que están arriba. Sumo las cuentas que están arriba. Luego viene la cuenta de terrenos. Entonces, son los activos fijos, o lo que se supone que la empresa invirtió para el negocio, ¿cierto? Entonces, terrenos. Pues este terreno inicial, este terreno está en la cuenta del balance inicial de terrenos. Está terrenos, se llama terrenos, entonces la pego desde esta hoja. Terrenos, 30.000. Luego dice saldo del edificios. Entonces, a esos edificios y equipo, entonces ese edificio a qué corresponde? A los 147 que tenía el año anterior. Entonces voy y busco el año anterior que tenía edificios. Entonces, el año anterior tenía 120, que son estos 120 que hay acá. Y esos 120 le sumo lo que compré este año, que fueron los... Y eso le sumo la maquinaria y equipo. Sí, como son activos fijos, entonces yo se lo sumo. Que serían estos 27.620 que tengo acá en el flujo de caja. 27.620, 27.620, entonces serían 147.620. La depreciación. Entonces recuerden que hay una depreciación acumulada de 40 más los 10 que están en los IF, más los 10 que están en los IF, más los 2 que están en los gastos de administración de este año. Y eso me da 52. Entonces lo pongo a restar. ¿Cierto? 52. Ojo que aquí se me enredan un poquito porque siempre la depreciación tiene que restar para que me dé un total de activo fijo. Entonces, el activo fijo es la suma de todo lo que hay acá arriba. Este es la suma de todos los activos fijos. De 125. Y el activo total es la suma de los activos corrientes más el activo fijo. Entonces yo tengo activo corriente más activos fijos me da 227.770. Entonces, ojo con las cifras que les he dicho. Tenemos ya ventas de 910, un saldo en caja de 3.450, una utilidad de 60.000, ¿cuánto es la utilidad?
60.560. Y unos activos de 227, 170. Recuerden que todas las cifras las tenemos que ir como amontonando en la cabeza. Luego viene la cuenta de pasivos. Entonces, los pasivos se organizan de la manera en que hay que pagarlo, o sea, en el orden de vencimiento. La primera cuenta de pasivo, pues son las cuentas por pagar. Si hubieran bancos, sería lo primero que iría en pasivos. Generalmente usted en los estados, en los balances, la primera cuenta del pasivo que se encuentra son las cuentas por pagar a bancos. Para que hubiera habido un pacto en que eso es lo primero que tiene que colocar usted. Entonces voy al programa 2A1. Y ahí en 2A1 me encuentro la cuenta en la 2A1. En definición de entradas de efectivo, me encuentro que las cuentas por pagar son 20.870. Mírelas acá. Entonces, las cuentas por pagar, 2870 que están en el programa 2A1. Fíjense bien en estos que hay, donde dice programa, es donde a la cédula o al programa que corresponde. Entonces, luego viene la cuenta de impuestos por pagar. Los impuestos por pagar salen del programa 2B, que está aquí, que corresponde al estado de resultados. Pero yo tengo que, cuando estoy elaborando los estados financieros, tengo que arrancar primero por el flujo de caja, luego el estado de resultados y el último es el balance general. Para yo poder establecer el saldo de caja y los impuestos por pagar. Luego ya miro que no tengo más pasivos y sumo. Y esa suma se llama pasivo corriente. Y ese pasivo corriente, entonces, no hay pasivos de largo plazo, entonces la empresa tiene un capital. Entonces, la cuenta de capital social sale en el balance anterior, nos daban que la empresa tenía un capital de 100.000. Entonces yo llevo esos 100.000, capital social. No hay problema. Ahorita, la segunda cuenta del capital siempre va a ser, o del patrimonio siempre van a ser las utilidades. Entonces, miramos que dan unas utilidades retenidas de 30.600 y se las sumo a las utilidades de este año. Entonces, serían esos 30.600 más las utilidades del periodo que fueron 91. Las utilidades del periodo que fueron, 60.560. 60.560, eso me da 91.160. Ahorita sumo las dos cuentas anteriores y la empresa tiene un capital de 191.160. El activo más el capital lo sumo y me da 227.170. Y la cuenta que aparece aquí que se llama ecuación de control es donde yo cojo el balance, las cuentas del activo del balance y le resto total activos, la cuenta total de activos 227.170 y le resto el capital. Y entonces ahí me da 0. Entonces yo hago un control de que los presupuestos hayan quedado, el balance ha quedado
marcándome la ecuación. Entonces, aquí, digamos que termina lo que se llama la fase de elaboración del presupuesto, ¿cierto? Entonces, aquí está la fase de elaboración del presupuesto, termina con los 3 estados financieros básicos. Luego viene un análisis, porque acuerde que el presupuesto yo lo hago antes de, por eso se llama pre. Entonces, yo hago un análisis para mirar si este presupuesto se ajusta a lo que yo espero que pase el año siguiente o no. Entonces, aquí hay el primer análisis básico, pues, que debe llevar un presupuesto es el margen bruto. Entonces, el margen bruto es la, la utilidad dividido las ventas. Entonces, ¿qué quiere decir ese 13.8? Que todas las ventas que hizo la empresa le quedó solamente el 13.8%. Acuerde que vendió 910 mil pesos en el año, ¿cierto? Vendería porque es un presupuesto. Entonces, para análisis, entonces ya empiezan a decir, no, muy bajito, muy alto, ¿cierto? El margen, a ese margen bruto, ojo, se llama margen bruto porque lo que yo le resté fue la utilidad bruta. Entonces, luego sigue el margen operativo. Entonces, el margen operativo es igual a la utilidad operativa, que son estos 70, dividido los 910. Y me da un margen operativo de 8.3. Aquí al lado, en verde, como comentario, están las fórmulas. Y el margen neto, o sea, yo por qué calculo los 3 márgenes de esa manera. Es para saber, digamos, el rendimiento bruto, el rendimiento operativo y el margen neto. Entonces, el margen neto sería el 6.7, que es la utilidad neta dividido las ventas. Entonces, ¿qué quiere decir ese margen neto? Que es de las ventas lo que realmente le queda como utilidad a los dueños, ¿cierto? Esa utilidad es para distribuir entre los dueños, ¿cierto? Entonces, luego viene lo que se llama la rentabilidad del activo. Entonces, la rentabilidad del activo son las ventas dividido, dividido, perdón, la rentabilidad del activo no son las ventas, aquí hay un error, es la utilidad neta, voy a corregir acá, es la utilidad neta dividido los activos, es utilidad neta dividido los activos. Dividido activos. Esos activos, esa rentabilidad de activo me da el 27.7%. ¿Qué quiere decir este 27.7%? Que yo invertí o que la empresa invirtió 227.170 para obtener un 26.7%.
Digamos que desde el punto de vista de la rentabilidad, la empresa se ganó el 26.7. Pero recuerden las cifras, sobre todo esta que les voy a mostrar. 910 que vendió 910, para que darle un saldo en efectivo de 3.450 pesos. Y eso que le quedó fue por el efecto inflacionario. Entonces ya saben, ese tipo de análisis son los que hay que hacerle al presupuesto. Hay que tratar de que las utilidades que le queden a la empresa, usted coge la utilidad neta, la utilidad que la utilidad que le queda a la empresa sea muy líquida. ¿Qué quiere decir? Que en el saldo en efectivo no le queden 3.450 pesos. ¿Por qué? Porque cuando los socios le vengan a pedir las utilidades a usted, es decir, estos 660.560 pesos, ¿usted cómo le va a salir que no tiene sino 3.450? Entonces se van a enojar. Y acuérdense en que, cuál es el objetivo básico financiero. O para su información, el objetivo básico financiero es el OBF, objetivo básico financiero. Se trata de satisfacer a todos los públicos interesados en la empresa. ¿Y quiénes son los públicos interesados en la empresa? Los públicos interesados en la empresa son los clientes, los propietarios, los empleados y los proveedores. Y los proveedores. Entonces, estos son los públicos interesados en la empresa. Entonces, yo, digamos que con estas cifras, yo estaría satisfaciendo a los clientes porque les vendí, a los empleados porque les pagué, ahí no quedan cuentas por pagar, a los proveedores porque les pagué, y aquí ya vendrían los clientes, perdón, los propietarios a venir a pedir su pago. ¿Y cuál es el pago de los propietarios? Las utilidades. Es la, los propietarios entrarían a pedir las utilidades y yo le digo, mire, ustedes se ganaron 650, 60.560, pero yo no tengo sino 3.450, el resto lo tengo en inventario y cuentas por pagar. Realmente eso ofendería a los propietarios. Póngase usted en el papel del propietario que venga y me diga, señor administrador, vea, aquí usted me dijo que me han quedado 60.560, deme y quiera 30.000. Yo no, no, ¿cómo le parece, jefe? Que es que en el saldo de caja no tenemos sino el 6%, el 6% de las utilidades. El resto está en cuentas por cobrar. Entonces tenemos que ver, digamos que uno de los objetivos financieros y del análisis es que yo busco es que las utilidades se acerquen a la utilidad neta. Perdón, no las utilidades, es que el saldo de, apunten por ahí con asterisco, que el saldo de caja esté lo más próximo a la utilidad neta. Es decir, que sea siquiera un mínimo, un 50% de la utilidad neta. Hasta aquí tenemos entonces el presupuesto para realizarle este tipo de análisis.
Entonces, no basta. Por eso un presupuesto se vuelve una disciplina, digamos, chévere en el sentido de que yo puedo anticiparme a los resultados de la empresa y puedo empezar a modificarlos. Entonces yo desde ahora le puedo decir al gerente o al dueño de la empresa, decirle, mire, con esas ventas que nosotros tenemos, no vamos a alcanzar a cubrir el programa de distribución de utilidades. ¿Por qué? Pues porque ya lo he insistido, el saldo efectivo es muy, 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 muy lejos de la utilidad neta. Entonces, ¿qué habría que hacer? Ya aquí usted empieza a tomar decisiones. Decisiones como qué? Aumentar las ventas, um, aumentar la política de cartera, es decir, no vender, no fiar, sino vender todo de contado, pagar despacio, es decir, pagar a más plazo, mirar cómo hace la reestructuración, porque eh, en términos generales la empresa va a tener un problema de liquidez en el corto plazo altísimo. Luego entonces vamos a mirar el uso de tablas. Mire, como pueden ver, este presupuesto aquí abajo tiene un uso de tablas, que es una herramienta Excel avanzada, esa la vemos en la clase. Y ahí podemos identificar, yo les voy a adelantar algo, cómo la materia prima es más importante que la materia prima B. Y cómo el producto, ¿cierto? Y cómo el costo de ventas del producto B es más importante que el costo de ventas del producto A. Pero eso lo vamos a ver luego porque esto es Excel avanzado y nos sirve para evaluar las variables de un presupuesto. Por ahora, digamos que empiecen a hacer un resumen. Empiecen a hacer un resumen sobre ese análisis de ese tipo, es decir, la liquidez, o sea, el saldo de efectivo, las ventas. ¿Qué opinan ustedes sobre esos márgenes? ¿Cierto? Sobre esos indicadores de margen. Entonces, espero pues que eh, terminen el presupuesto. Terminen el presupuesto de caja. Cualquier duda me pueden escribir al correo o aquí en el canal me escriben las dudas que yo con mucho gusto les estaré respondiendo. A esta hora pues están en clase. A esta hora pues están en clase, pero pueden entrar al video. Ahí les voy a dejar el link para que entren y revisen. Y espero pues que trabajemos. Cualquier duda con mucho gusto.